Listo, bienvenidos a todos. En esta ocasión estoy súper contento porque me acompaña un invitado especial que viene impulsando la inteligencia artificial a nivel monstruoso. Es una cosa loca lo que este hombre está haciendo por redes sociales. Está dándole duro a los cursos basados en inteligencia artificial. Te enseña a ti a crear tus propios GPTs. Mejor dicho, no, quiero darle la entrada ya mismo. Quiero darle la entrada ya mismo porque quiero empezar a hablar con este hombre. El invitado del día de hoy es Edrey Robles. ¿Cómo estás? Hola Emerson, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. Pues te cuento que en estos días aquí por los lados de Bogotá, Colombia, con un poquito de frío, la semana pasada está haciendo bastante calor y ahora tenemos bastante frío. Está un poquito loco el clima. ¿Cómo estás tú? ¿Desde dónde te conectas y nos hablas? Sí, te entiendo completamente. Yo estoy en Mérida, en Yucatán, en México. Es una zona que normalmente hace muchísimo calor. Superamos los 45 grados prácticamente la mitad del año. Y de repente entran frentes fríos como ahorita y nos baja a 18 grados la temperatura y uno dirá, no es demasiado, pero para nosotros sí. Entonces estamos con frío ahorita a 18 grados, pero es algo muy chistoso. Tal cual aquí estamos. Bueno, vamos a entrar de una. Yo comienzo con preguntas un poquito más personales, preguntando cuáles fueron tus comienzos, qué estudiaste, qué te motivó a meterte en la inteligencia artificial. Sí, claro, pues yo soy físico de formación de la licenciatura o la universidad. Mi intención pues era ser físico teórico, ¿no? Ya sabes, investigador, estar en mi laboratorio o ya sea en una oficina haciendo cálculos y ese era como mi sueño. Pero eso fue cuando entré a la universidad y a lo largo de mis semestres me encontré con un par de materias que eran de educación de las ciencias específicamente. Eran materias optativas. Dije, bueno, ¿por qué no? Voy a probar. Y descubrí hay un mundo completo que es el de la investigación educativa, pero de las ciencias. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y entonces al salir de la carrera, hice mi tesis pues en física y todo, pero siempre tuve esta cosquillita de que me gusta la educación, me gusta mucho. Y al momento de elegir una especialización ya en mi maestría, pues me fui por la educación de las ciencias. Entonces hice una maestría en educación de la física y actualmente estoy terminando doctorado en educación de la física. Y es una combinación entre el mundo de la educación, obviamente, de la pedagogía, andragogía, teoría del aprendizaje, didáctica, investigación, pero también sigo en temas de física, solo que no física de frontera como lo hubiera hecho si me hubiera dedicado a la investigación. Y ahí, pues bueno, estamos en contacto con las tecnologías educativas, ¿no? Es una de las grandes líneas de investigación de la investigación educativa y pues entra totalmente la inteligencia artificial. Entonces no fue mi primer contacto a través de la educación, pero sí cuando ya estuve de lleno en educación, pues ahí fue cuando me metí completamente y sobre todo el em, cómo aprovechar las bondades de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en mi campo, que es en la formación de físicos a nivel universitario. Ok, antes de entrar con la inteligencia artificial como tal, eres educador. Cuéntame generalmente cuáles son tus charlas, tus clases, dónde has dictado clases, qué has hecho allí. Pues mira, he estado de docente, es más, desde antes de la pandemia ya daba clases en línea porque estuve trabajando en una startup educativa, recién me gradué, em, me aceptaron para trabajar en este startup, entonces lo que hacíamos era preparar chicos para los concursos de nivel medio superior a superior, ya sabes que no sé si en Colombia supongo que es igual, pero para las universidades públicas se presenta un concurso con un examen a nivel nacional y son exámenes pues de alto nivel y los chicos se preparan para ese examen. Entonces esa era mi labor, pero a través de una metodología muy específica y pues yo era el encargado de hacer toda la parte de física y matemáticas, ¿no? Entonces fue nivel medio superior. Luego ya en pandemia tuve la oportunidad de enseñar física y matemáticas en nivel superior y bueno,
trabajo muy de cerca con la universidad en donde yo estudié, en el Instituto Politécnico Nacional, para llevar a cabo mi investigación y también colaborando con otras universidades de otros estados de aquí de la República Mexicana, sobre todo a nivel superior. Entonces es más o menos donde me he enfocado. Buenísimo, súper chévere. O sea, en esta startup en la que tú estabas, lo que hacías era preparar a los chicos para los exámenes de admisión de las universidades, en otras palabras. Exactamente, a través de una aplicación. Estaba súper interesante, era un proyecto muy, muy, muy prometedor. Lo que pasa es que cuando sucede la pandemia se detienen los concursos y entonces el proyecto cae. Pero la idea era, y funcionó durante 2, 3 años, era a través de una aplicación, se tenía una metodología de microlearning, que es como estas capsulitas en donde se le enseñan a los estudiantes en no más de 3, 4 minutos los temas que hay que revisar, luego venían ejercicios, luego venían ejemplos, teníamos contacto directo con ellos para darles acompañamiento, entonces era un programa muy integral y la verdad es que los chicos que estuvieron con nosotros mientras el proyecto existió, pues siempre nos decían que habían sacado buen puntaje y que les iba muy bien, entonces era más o menos cómo funcionaba la startup. Súper, súper. Y bueno, entonces cuéntame en qué momento tú escuchas inteligencia artificial. Obviamente tenemos el boom de a finales del 2022 y todo el 2023 para nosotros fue el boom de la inteligencia artificial, pero ¿en qué momento tú la escuchas o fue al mismo tiempo? ¿Cómo fueron tus primeros pinitos en ello? Mira, la primera vez que yo lo escuché fue a nivel técnico, no como usuario, sino estaba yo en un seminario de investigación en el posgrado y un compañero empezó a presentar un trabajo que tenía que ver con Machine Learning y por ahí mencionó la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces era para predecir a través de ciertos datos de entrada con los que se entrenaban al sistema, datos que tenían que ver con, por ejemplo, el entorno socioeconómico del estudiante, la distancia a la escuela, sus calificaciones del grado anterior, en fin, un montón de datos. Él había hecho un sistema capaz de predecir qué estudiantes tenían un mayor índice de deserción. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, esto, ¿cómo es posible que pueda predecir, ¿no? O sea, ¿qué clase de cálculos está haciendo? Y entonces empecé un poquito más a indagar acerca de la inteligencia artificial y el machine learning. Eso fue más o menos como en 2020, a finales del 2020. Y después, OpenAI, ya, bueno, ya estaba sacando sus primeros modelos, el GPT-1 y GPT-2, y también yo seguía de repente ya a algunos divulgadores que hablaban de eso y veía sus videos y decía, y esta empresa está interesante, ¿no? Entonces, cuando saca el modelo GPT-3 de OpenAI y que lo pone en un playground y que no era el chat GPT que conocemos ahorita, era algo muy rústico, ¿no? Por así decirlo, muy, muy, muy poco amigable con el usuario porque se veía que era pues un experimento. Ahí fue cuando empecé a utilizarlo. O sea, yo empecé a utilizar el GPT-3 desde el Playground y fui viendo la evolución hasta lo que tenemos hoy en día. Pero sí fue más o menos ahí ya en el posgrado y mi primer contacto fue a través de algo muy técnico y muy, muy de algoritmo y muy de programación. No, sí, sabemos que las primeras versiones de GPT, tú le preguntabas por el nombre del presidente de algún país y te respondía cualquier otra cosa, mientras que se estaba entrenando, ¿no? Sabemos que esto funciona con retroalimentación, pero espera, no quiero entrar todavía allí. Tú tocaste un tema muy importante y es que viste que en las universidades trabajaban bajo modelos predictivos para minimizar la deserción. Esta es una de las herramientas que más utilizan las universidades. Y ahorita tú que estás en este mundo, ¿qué otras herramientas has visto que sean destacables para las universidades a base, obviamente, de inteligencia artificial? ¿Qué has visto por allí? Mira, yo siempre que me pregunta, por ejemplo, alguna institución o algún docente, ¿dónde se aplica la inteligencia artificial? Siempre veo cuatro ejes, ¿no? Principales. O sea, primero,
tenemos lo que apoya al proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo. Alguna tecnología educativa que funcione con inteligencia artificial y que permita que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea enriquecedor. Llámese un sistema de tutoría inteligente o alguna herramienta que por sí ya usaban y que ahora pues se le ha agregado la inteligencia artificial. Por ejemplo, digamos, no sé, Canva, Notion, ¿no? Que tienen ya sus herramientas potenciadas con inteligencia artificial. O sea, creo que esas son buenas herramientas. Pero luego también podemos enfocarnos en lo que le ayuda al estudiante en sí y lo que le ayuda al docente. Por ejemplo, herramientas para los estudiantes. He visto herramientas para ayudarlos a estudiar, para desarrollar lo que se llama las habilidades metacognitivas, es decir, hacerlos conscientes de lo que saben y de lo que no saben y de lo que sí saben, cuánto saben. Todo eso es un proceso que normalmente necesita alguien que acompañe al estudiante porque pues naturalmente el ser humano no trae esas habilidades metacognitivas desarrolladas, es complicado. Y a través de un proceso de interacción con un avatar bien diseñado que funcione con inteligencia artificial se pueden lograr cosas bien interesantes. Para herramientas como para docentes, pues toda la parte de creación de contenido, de estructuración, de carga de contenido, de generación de imágenes, de generación de ejercicios. O sea, creo que la parte más pesada que puede ser la generación del contenido educativo puede recaer bastante en alguna herramienta de inteligencia artificial, que sí conozco ya varias que lo están haciendo y bastante bien. Y por último, lo que apoya al sistema educativo, que una de estas herramientas como Learning Analytics, que es cosas de las más útiles para las instituciones, pero también la parte de gestión educativa. Ahí ya tomando una institución como una empresa, pues se pueden aplicar muchas cosas de productividad y de herramientas que faciliten las operaciones, ¿no? Del día a día. Entonces, creo que lo veo en esos 4 ejes y hay para todos, en realidad. Súper, súper bueno. Ahorita tocábamos un tema, bueno, lo alcancé a mencionar, y es que la inteligencia artificial básicamente no es que sea por allá una persona pensante o un hindú que te está dando respuestas en línea, sino que en sus bases básicamente funciona con algo que se llama, por aquí lo apunté, que es el RHLF, que es el aprendizaje automático, el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Es decir, en las primeras versiones nosotros teníamos algo que básicamente estaba aprendiendo, ¿no? Cuando lo lanzaron estaba recibiendo esa retroalimentación y las respuestas correctas pues eran las que iban quedando almacenadas para que más adelante pues nos diera a las otras personas esa respectiva respuesta correcta. Esto desencadenó noticias buenas o bueno, opiniones buenas y opiniones negativas y en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Tenemos varios extremos en relación a ello y hay gente que opina que se puede prestar para el mal uso de la información o desinformación. Hay muchas tecnologías que hoy en día están intentando dañar ChatGPT ingresando información errónea. ¿Tú qué opinas frente a esto? ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cómo podemos trabajar en que compartamos una información lo más neutra posible? Yo creo que el tema de la información es algo, o sea, es el próximo, como la próxima moneda de cambio, sino que ya es, ¿no? Tú sabes que las grandes bases de datos se venden por millones de dólares porque realmente es difícil de obtener, o sea, y recordando, hace poquito leía que, pues, para que un modelo de inteligencia artificial se entrene de la manera correcta, como decías, necesita pues entrenarse con muchas cantidades de datos inmensas y esos datos tienen que estar etiquetados y categorizados, no pueden ser datos que estén así organizados como sea. Entonces, obtener esas bases de datos bien estructuradas también cuesta mucho, ¿no? Entonces, sí es cierto que para el proceso de entrenamiento siempre hay un factor humano que está ahí, pues como potencial riesgo de que algo suceda, de algún error, ya sea intencional
o provocado pues a propósito, ¿no? Yo creo que aquí va a ayudar mucho, aunque también es algo paradójico, porque bueno, para que avance y se regule, pues necesitamos saber hasta dónde tiene los límites para poder poner esas barreras y esos como encerrar a la inteligencia artificial. No podemos encerrarla antes de que avance, pero creo que algo que puede ayudar pues son las regulaciones, toda la parte que se está avanzando en ciertos gobiernos. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que está muy avanzada, ¿no?, en temas de política de inteligencia artificial, y que habla mucho acerca de todo esto, de cómo se entrenan sobre todo los modelos, cuidar el copyright, cuidar cuáles son las bases de datos que sí tengan permiso las empresas de utilizar, etcétera. Y por otra parte, pues todo lo que tenga que ver con seguridad informática, seguridad de datos, va a tener que ser una industria que crezca mucho más. Y bueno, hablaremos ya de eso un poquito más adelante, pero hasta el peritaje artificial creo que va a tener que ser como también una parte de la seguridad informática que avance, ¿no? Porque con el tema de no sé si esto es real o esto no es real, o no sé si lo que me está dando de verdad combina y compagina con lo que yo conozco en mi mundo, pues vamos a tener que tener todas estas certezas a través de regulaciones y a través de personas especializadas en estos temas. Es hasta donde yo puedo ver en este momento, porque también es algo muy nuevo que está sucediendo en este momento, y digo, solamente los que están como en la punta podrían alcanzar a ver hacia dónde va, ¿no? Pero es como lo que yo puedo alcanzar a ver desde mi punto de vista. Pero mira que, hablando de noticias para ponernos un poquito conspiranoicos, hace poco leí una noticia que dentro de los términos de uso de ChatGPT o de OpenAI como tal en general, hablaba sobre el no uso para temas bélicos, militares, violentos. Pero hace poco leí una noticia que hablaba en relación a que quitaron la palabra militar. Es decir, siguen diciendo que no se va a usar para temas de violencia, pero ya no menciona que se pueda usar para temas militares. Entonces, ¿cómo tú lo acabaste de ver? Solamente los que están en la punta saben para dónde va el tema, por eso es que desde nuestra posición lo vemos como un poquito conspiranoico o aquí tratando de imaginar para dónde va el tema, pero ¿qué opinión o qué piensas frente a esto? Mira, creo que hace unas 3 semanas vi una imagen que tenía la intención de ser chistosa, ¿no? Pero pues dentro del chiste estaba escondida la realidad, y era una interfaz de ChatGPT. Y ya sabes que cuando pagas el ChatGPT Plus puedes elegir entre distintos modelos, el que tiene plugins, el 3.5 y el 4, y ahí venían varios más, ¿no? Y decía ChatGPT para la Unión Europea, ChatGPT para Estados Unidos, ChatGPT para Japón. Y claro, eso es chistoso porque a eso están obligando las empresas que están haciendo inteligencia artificial, a ajustar los modelos al contexto y a la sociedad que los va a requerir. Entonces, fíjate, creo que todo este tema de censurar ciertas cosas es bueno, porque a través de esta censura controlada, pues podemos evitar que se caigan en los sesgos, ¿no? Que eso es algo muy triste que puede suceder en la inteligencia artificial, que cuando le pides que cree una imagen de un doctor, hablo de medicina exitoso, va a crear un hombre de mediana edad, blanco, y jamás va a considerar a lo mejor otro tipo de razas, otros géneros, ¿no? Entonces, esos sesgos son de los que se están tratando como de evitar. Y hablando de lo que tú comentas también, de ciertos temas que pueden parecer delicados, pero recordando que esta tecnología pues tiene una base probabilística, estadística, ¿no? Entonces no hay como que, no es un algoritmo de programación estructurada en donde tú le cambies una variable y ya automáticamente te va a generar el resultado que quieres. O sea, aún así hay muchísimos, miles de millones de parámetros que tienen que ajustar para que de verdad esa tecnología responda como quieren. Entonces, en ese ir y venir de que censuro aquí, le corto acá, creo que se ha
creo que sí provocado que el rendimiento, sobre todo de GPT, baje, ¿no? Y no sé si tú consideres que eso ha sucedido durante los últimos meses, pero siento que estas limitaciones que le están poniendo sí ha provocado que, ok, ya no responde lo que no queríamos que respondiera, pero deja de responder otras cosas. Entonces le mueven acá, pero crean otro error por acá o una deficiencia. Entonces, eso es uno de los riesgos. Me gusta la iniciativa, pero al parecer no es una ciencia, es más como de prueba y error, de ver qué sucede, tienen que ver qué sucede dentro de esa caja negra, por qué toma las decisiones que toma, en fin, es un tema fascinante, pero al mismo tiempo, pues como miles de empresas ya lo están utilizando, unas se quejan, otras están a favor, los gobiernos están a favor, pero algunas personas dicen no, déjenlo funcionar como sea, y eso lo que provoca desde mi punto de vista es que vengan modelos abiertos que no tienen ningún límite, ningún filtro de sesgo, ni temas que no se deben tocar. Y entonces esos modelos permiten hablar de lo que sea y te dan instrucciones de lo que sea para hacer lo que sea. Y eso viene a perjudicar porque tú tratabas de solucionar el problema, pero lo que provocaste es que los usuarios ahora volteen a ver modelos que no están limitados. Mira que tocaste un Es mi tema punto de vista. importante en relación a las limitaciones. Hace unos cuantos meses tuvimos la novela de la junta de OpenAI, toda la novela que pasó con Sad Almad, que su propia junta lo sacó, y uno de lo que decían las personas, porque también eso finalmente todavía no está confirmado, era que lo querían sacar porque él finalmente quería liberar las siguientes versiones de ChatGPT, ¿no? Que básicamente él lo ha manifestado en las diferentes entrevistas que ha hecho, y es que él sí quiere acelerar a un punto de llegar a esto que conocemos como la AGI, ¿no? La inteligencia artificial general, que es la que tiene la capacidad de procesar incluso problemas matemáticos y hacerlo como con su propia conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas personas tenían miedo al interior de la Junta o no estaban de acuerdo con esas políticas, y eso es lo que comentan. ¿Tú qué opinas en relación a que podamos llegar? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves viable? ¿Tú lo ves en un futuro de que podamos llegar a esa inteligencia artificial general? ¿Tú qué visionas frente a ese aspecto? Yo creo que sin duda vamos a llegar a una inteligencia artificial general. No, no tengo bien la certeza de cuándo porque eh, tampoco sé y nadie lo sabe más que a los que están trabajando en eso, qué tan avanzado están, ¿verdad? Porque no van a soltar pues su secreto así tan fácil o a menos que haya un leak por ahí. Pero yo he escuchado varias personas que están en ese medio y que no solamente se dedican a divulgar, sino que de verdad están haciendo investigación de primer nivel, eh, que pues dicen que a lo mejor en unos 15, 20 años podamos ver la llegada de la AGI. Ahora, 20 años uno dirá, ay, es mucho, ¿no? Si esto está avanzando tan rápido. Sí, pero también, y esto no lo entendí hasta hace poco, eh, la diferencia entre inteligencia artificial general, que conocía el concepto y conocía el nombre, pero no lo había interiorizado, es que es capaz de aplicar sus habilidades y lo que ha aprendido a través de su entrenamiento y transferirlo a otro contexto en donde no ha sido entrenada, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy tenemos y estamos ya conscientes y hasta tenemos ese hábito de decir, no, es que entrené mi IA o esa IA está entrenada de tal forma. No tenemos una IA que sea entrenada en cierto contexto para cierta habilidad, cierta acción y que después le digamos, bueno, ahora haz esto y que lo pueda hacer sin haber sido entrenada. Entonces necesitamos ese requisito de entrenarla para que logre hacerlo. No hay transferencia de habilidades. Y hasta el día de hoy no conozco ninguna inteligencia artificial que pueda transferir habilidades que ha aprendido en un contexto específico de entrenamiento. Y creo que es por cómo se hacen los entrenamientos, cómo está la arquitectura de los modelos. Entonces yo creo que para llegar a la AGI tiene que haber un cambio estructural desde el cómo se hace y cómo se idean los modelos. Creo que ahí tiene que ver
matemáticas bien fuertes. O sea, es algo complejo que no nada más depende del hardware que hay en este momento, que también es una barrera, pero eso sí siento que es un problema que supera y que integra muchas cosas que hoy en día no están al nivel para solucionarlo. Entonces, por eso creo que sí va a tardar un poquito más, pero creo que sí vamos a llegar a un momento en el que creen un modelo de inteligencia artificial que se le entrene con ciertos datos y que luego veamos esa capacidad de que, oye, eso no se lo enseñé a hacer ni con esos datos, ni en ese contexto, ni para esa tarea, pero no sé, transfirió su capacidad de razonar o su capacidad de sumar o su capacidad de identificar patrones, ¿no? Para este contexto específico. Creo que más o menos por ahí va mi opinión. Y una persona que yo sigo mucho es Ian LeCun, que es el que trabaja para Meta y que está en la Universidad de Nueva York. Y creo que él es para mí uno de mis referentes en cuanto a ese tema. Mira esta pregunta, que incluso el SAT Adman han tenido cuidado y mucha prudencia en responder, pues obviamente yo sé que también nosotros la vamos a tener. ¿Crees que la inteligencia artificial algún día tenga la capacidad de, por ejemplo, curar el cáncer? Digamos, de encontrar la cura, o sea, tal cual. De curar el cáncer, no lo sé, no lo sé. Es que eso quiere decir que la inteligencia artificial sería capaz de superar en muchos aspectos la inteligencia humana, en el punto de vista creativo, de encontrar soluciones innovadoras que la humanidad no ha encontrado, y hasta hoy en día se pone en duda, si la inteligencia artificial de verdad es capaz de encontrar cosas nuevas que los seres humanos no hayan encontrado y que no haya sido entrenada con eso, ¿no? O sea, como si ha sido entrenada con cosas que ya existen, va a encontrar cosas que no existen. Esa es una paradoja hasta el día de hoy. Yo diría que sí. Yo creo que sí puede, sí veo a la inteligencia artificial encontrando soluciones a problemas como por ejemplo la cura para el cáncer, en los que no ha sido entrenada, no tiene datos de entrada, pero creo que ese día está muy lejos de aquí todavía, y no sé si antes la humanidad la encuentre, antes de que exista una inteligencia artificial que sea capaz de encontrarla, ¿no? Ahora, puede que en ese futuro, dentro de 50 años, haya nuevos problemas que la inteligencia artificial nos ayude a resolver, pero probablemente no sean los problemas que tenemos hoy en día. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi respuesta sin tartamudear, mi respuesta es sí, pero todavía estamos en pañales. Eso todavía está bastante lejos. Y si no es que nos extinguimos antes o pasa algo, algo diferente de aquí a allá. Pero yo creo que sí. O sea, realmente si solamente 2023 fue un año donde el avance tecnológico en los últimos 30, 40, 50 años desde que comenzamos con la tecnología, el 2023 fue el año más revolucionario en comparación al resto. Entonces yo creería que sí, o sea, hablo desde mi opinión, pero comparto totalmente lo que tú dices. Estamos todavía en pañales, es un poquito difícil para nosotros de imaginarlo, pero al igual que nuestros antepasados quizás les costaba imaginar ir a la luna, lo veían también imposible, pues en este momento ese tipo de pensamiento también yo lo creo y lo veo muy viable. Bueno, te comento que tengo unas noticias en relación a la inteligencia artificial. Quisiera escuchar tu opinión, a ver qué opinas en relación a esto. Bueno, esta es una noticia que dice así: en una videollamada le ordenaron a un empleado que transfiriese 25 millones de dólares. Todos eran deepfakes menos él. Entonces dice, el empleado de una multinacional de Hong Kong, aquello le sonó un poco raro. El CFO de la empresa le dijo en un correo electrónico que debía realizar una transferencia de dinero y que le llamaría, ojo, y que lo iba a llamar por videoconferencia. Así lo hizo, y a lo largo durante una semana el empleado mantuvo varias videoconferencias con el SFO y otros directivos de la empresa. Le ordenaron realizar varias transferencias por un valor total de 200 millones de dólares de Hong Kong, unos 25.6 millones de dólares. El problema que el CFO no era el CFO, era un deepfake
y el resto de directivos de esas reuniones lo mismo. Como señalan en SCMP, para cuando el empleado se dio cuenta del engaño ya era demasiado tarde y el dinero había sido transferido. Contactó a la policía, que confirmó que la estafa se había realizado recreando digitalmente a varios directivos de la compañía. Entonces tú bien lo sabes, ¿no? Actualmente ya podemos, por ejemplo, de este podcast que tenemos tú y yo, de esta conversación, ya pueden sustraer nuestras voces y pueden recrear las voces nuestras en otro lugar, y también pueden generar nuestros avatares, y me imagino que esto fue lo que pasó aquí tal cual. ¿Tú qué opinas de este tipo de peligros? ¿Cómo tenemos que afrontarlos? Creo que para empezar están obligando a las empresas a cuidar hasta el detalle de, oye, ¿puedo grabar esta sesión? Sí, claro, grábala. Y luego, ¿quién se queda con esos datos? O imaginemos que el que graba la sesión no tiene ninguna mala intención, pero hay hackers que pueden sustraer esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lograron entrenar a un modelo de inteligencia artificial para que hiciera ese deepfake? Pues tuvieron que tener acceso a voces y no a un minuto. O sea, supongo que a varios minutos de grabaciones de todas esas personas que estuvieron ahí. Y eso pues surge desde esta idea tan inocente de puedo grabar la sesión, puedo grabar esa junta. También tiene que ver con qué clase de modelos hay hoy en día de los que no sabemos. O sea, porque sabemos que existe GPT, sabemos que existe Mistral, sabemos que existe Claude, pero sabemos que existe mucha gente inteligente y mucha gente con dinero y mucha gente que tiene pensamientos criminales, y si se juntan esos tres factores, puede haber personas que ni siquiera pensamos que tienen un modelo y que resulta que es más poderoso que cualquier otro que exista hoy en día, aunque es difícil pensarlo porque se necesita mucho hardware y mucha infraestructura y lo que sea, pero bueno, puede suceder, ¿no? Y por último, hay una estrategia criminal detrás de todo eso. Creo que la seguridad y los filtros que se tienen en las empresas va a tener que ser todavía más fuerte y ponerle más énfasis en la parte de, a lo mejor, registros criminales o incidencias o cosas así que, por ejemplo, hoy en día en México no se hace mucho. Digamos que cuando una persona va a entrar y eres candidata a un puesto en una empresa, no sé de una empresa hasta el día de hoy, y si lo hacen a lo mejor es oculto, que te busque en registros de que tengas incidencias criminales o algo así. No es algo común, ¿no? Entonces creo que son factores diversos, pero me sorprendió mucho cuando vi esta noticia, porque ¿a qué nivel ya tenemos esa tecnología para engañar a una persona en una videollamada, ¿no? O sea, ¿qué nivel de detalle, de renderización se necesita para hacer eso? Y luego digo, claro, si tengo conocidos que la semana pasada les hicieron una llamada y por llamada los estafaron y haciéndoles que les depositen dinero, entonces es mucho más sencillo si estás viendo a la persona, si le estás escuchando, si la conoces. Entonces creo que son esos tres filtros los que las empresas van a empezar a cuidar, y que deberían empezar a cuidar ya, porque uno dirá, eso está muy lejos, eso pasó en Hong Kong, eso no puede pasar aquí, hasta que pasa, y es entonces cuando se toman las medidas. No, y es que mira que actualmente, con esta revolución de la inteligencia artificial, tú perfectamente puedes ir a consultar un video en YouTube y te dice cómo crear voces de cantantes. Ya lo tenemos todo a la mano, que obviamente lo que tú dices, hay que hacer una inversión quizás en máquinas, pero pues yo hago una comparativa de invertir unos cuantos miles de dólares a sacarme un botín de 25.6 millones de dólares. O sea, ahí lo que tú dices es que la estrategia de los delincuentes, ahí, eso tiene algo detrás, efectivamente, eso tuvo mucho trabajo y dedicación, y haciendo un análisis de lo que dices, efectivamente, ya las empresas no solo se tienen que preocupar por sus niveles de seguridad, por ejemplo, a nivel de virus o antivirus, sino también a nivel de lo que es la ingeniería social, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, creo que y hay empresas que ya lo están haciendo, ¿no? Tengo un conocido que tiene una empresa
que se dedica a eso. Tiene un software en donde en unos cuantos segundos busca una persona en todo el mundo si tiene algún incidente criminal en algún otro país o en su propio país y toda la información, pero es algo que le ha costado vender porque las empresas no lo toman en cuenta. Entonces creo que hoy en día es bien importante a quién contratamos, es bien importante las operaciones del día a día, quién tiene acceso a la información de la empresa, y por información no solo nos referimos a estados financieros o cosas así, sino a las caras y a las voces de la gente que toma las decisiones. También es importante. Mira que te voy a pasar a otro tema también relacionado con la inteligencia artificial. Te doy un poquito más de contexto. Yo también soy profe, yo actualmente soy facilitador de un programa que se llama el programa MEC de Moodle. ¿Y en qué consistía la entrega de los trabajos de este programa? Me enviaban ensayos y yo tenía que, o tengo que evaluarlos de acuerdo a ciertas rúbricas que tengo allí presentes. Últimamente, a partir del 2023, empecé a recibir solo ensayos a base de ChatGPT. Entonces, claro, como uno está ahí inmerso, yo también soy fanático de toda esta revolución, uno incluso ya se vuelve experto en el cómo ChatGPT te estructura y te entrega las respuestas. Yo sé que a ti te debe pasar igual. Entonces uno ya también a ojo empieza a detectar que muchos ensayos de los que me entregaron eran con inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de este tipo de uso que se da en algunos casos? Que pues éticamente no está correcto, sino que la idea es que presenten bien los trabajos. Sí, creo que mi opinión está como en dos vías. La primera es, por supuesto que los estudiantes tienen derecho a utilizar las tecnologías de su época para apoyarse en su proceso educativo, así como nos tocó a nosotros apoyarnos de las tecnologías de nuestra época para hacer lo mismo, ¿no? Resulta que la tecnología de su época es una tecnología multipropósito que les ayuda a hacer ensayos y nosotros no teníamos esa facilidad. Pero a ver, entonces... Un paréntesis allí, Ajá. qué pena. ¿Cómo te tocó a ti? A mí me tocó libros, me tocó con algo que se llamaba Altavista y algo que se llamaba Encarta. Claro, me tocó la Encarta, me tocó en la secundaria, cuando tenía como 14, 15 años, una computadora de esas, ya sabes, que tenía el monitor gordísimo como una caja, era blanca, creo que era IBM, y solo corría Encarta y podría abrir alguna que otra página de internet, ¿no? Y con eso Y nos con alcanzaba eso, para todo. y con eso, exactamente. Pero ya después, por ejemplo, el acceso a una calculadora, una graficadora que le llamaban, que tenía esas pantallotas que hacía la gráfica, yo decía, wow, o sea, y yo sentía que era como trampa también, ¿no? Porque mi examen a lo mejor tenía oye, ¿cómo se ve la gráfica? Yo podía hacerla en mi calculadora. Y bueno, al final de cuentas, pues no es lo mismo, pero todos tenemos acceso a cierta tecnología y tenemos acceso a usarla bien, opción de usarla bien o usarla mal. Creo que los estudiantes necesitan ser conscientes de esto que estás diciendo, de que, ok, te va a generar un ensayo, pero es un mal ensayo. ¿Cómo sabes que lo que te está generando es un buen ensayo? Para que tú identifiques que el resultado es correcto o que está bien o que cumple con ciertos estándares, es porque ya sabes hacerlo. Entonces, si le vas a pedir a la inteligencia artificial que haga algo, es porque tú ya sabes hacerlo y vas a saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si tú corres el riesgo de pedirle algo que no sabes hacer y te vas a quedar con ese resultado, el que va a quedar mal, al final de cuentas, eres tú como estudiante, ¿no? Ese es uno de los consejos que siempre les doy a los chicos, y que aprendan a usar la inteligencia artificial, porque una cosa es decirle, dame todo el ensayo, ok, ya reflexioné, tengo esta idea, leí por acá, tengo unas notas, tengo unas reflexiones, no lo puedo estructurar, que es donde cuesta más el ensayo, estructurarlo, darle la redacción y todo, porque las ideas pues vienen y los pasajes que leí bien, ya los tengo guardados, los subrayé. Ahora, a ver, le voy a decir a la inteligencia artificial qué puedo hacer con esto. Eso es diferente porque ya tengo las ideas, tengo la reflexión, y entonces el resultado de la inteligencia artificial va a ser otro, porque si le damos contexto, se comporta diferente, ¿verdad?
Entonces ahí es una de las cosas que yo diría, hay que enseñarles a usar o ellos tienen que aprender a usar bien esa tecnología. Por otra parte, creo que también, hablando del fenómeno educativo presencial, porque cuando estamos a distancia o en línea es algo bien diferente y estamos limitados a muchas actividades. Pero en el presencial creo que sí hay que ponderar más la parte de reflexión, de pensamiento crítico, más allá de pedir ensayos o pedir resúmenes, hay que hacerlo de esa forma cuando tenemos la oportunidad. Pero cuando no, cuando estamos anclados a un entorno virtual, entonces creo que la solución es esta de enseñarles a usar bien la tecnología, poner una política de uso de que, oye, a ver, si usaste ChatGPT para tu ensayo, dime tu prompt. O sea, no te voy a regañar, pero voy a calificar también tu prompt. Voy a calificar tu opinión del ensayo que te dio. O sea, y si es con ChatGPT, tu opinión, dime qué prompt usaste, ¿no? O sea, tenemos que obligarlos a que sean transparentes en el uso y entonces desarrollarles esta idea de no es bueno para todo. Es algo que va a costar trabajo, es algo que me cuesta trabajo, pero creo que es algo valioso y habrá chicos que no lo hagan, que nunca lo van a hacer y que siempre van a usar ChatGPT y que les gusta como esa vía fácil. Pero yo sí he visto que la mayoría toma conciencia de eso y dice, ok, no me sirve para todo, para algunas cosas, esto sí, esto no, y empezar a hacerlos conscientes de eso. Mira que no solamente sucede a nivel del aprendizaje de los estudiantes, sino que también está pasando muchísimo en el ámbito laboral, ¿no? Alguna vez escuché una noticia que un abogado sustentó todo un caso con solo ChatGPT y cuando fueron a verificar, incluso lo que arrojó ChatGPT, que en ese tiempo todavía se estaba retroalimentando, era algo totalmente inventado y falso, no tenía sustento de nada. Incluso también, mira esta otra noticia que te voy a compartir aquí, que ya la había preparado, que también está relacionada con el ámbito laboral. Dice, la ganadora de un prestigioso premio literario japonés confirmó que una inteligencia artificial le ayudó a escribir su libro. Entonces dice así, después de que la escritora japonesa Ryukudan, me perdonarán por la pronunciación, ganara uno de los premios literarios más prestigiosos del país, admitió que había recibido ayuda de una fuente poco habitual, ChatGPT, y dijo, pienso seguir beneficiándome del uso de la inteligencia artificial en la escritura de mis novelas, al tiempo que dejo mi creatividad se exprese al máximo, declaró la autora de 33 años galardonada el miércoles con el premio Akutagawa a la mejor obra de ficción de un escritor Nobel prometedor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas frente a esto? Creo que este es el claro ejemplo de que tenemos una inteligencia artificial que por sí misma no va a ser capaz de ganar un premio de literatura frente a una inteligencia humana. Pero por otra parte tenemos una inteligencia humana que en combinación con la inteligencia artificial es superior a la inteligencia humana solita. Este es el claro ejemplo de que si el ser humano es consciente de en lo que sí y en lo que no puede utilizar la inteligencia artificial, va a ser superior a sus colegas y compañeros que no usan la inteligencia artificial para la misma tarea y el mismo propósito. Y es lo que yo siempre trato de evangelizar, por así decirlo, con el uso de la inteligencia artificial. No te va a reemplazar, no es capaz de hacer lo que tú puedes hacer, pero sí tiene la capacidad de potenciar lo que tú ya haces. Entonces creo que la inteligencia artificial, te repito, no por sí misma no es capaz de ganar un premio literario porque, como ya vimos, como comentábamos en los ensayos, tiene narraciones clichés, repetitivas, estructuras que no son creativas para nada y hasta aburridas. Y por otra parte, la inteligencia humana es muy creativa, los autores literarios están acostumbrados, ¿no?, a este tipo de inteligencia, pero en la parte de le ayudó, hay que ver qué significa, porque no creo que haya escrito, no creo que le haya
que haya generado las ideas por la autora o que haya dado el contexto, no sé, yo creo que pudo haber sido más bien en la parte que puede costar más tiempo a los que redactan, que es puntuación, darle la última forma, a lo mejor parafrasear o refrasear un texto, hacerlo más interesante, no sé, encontrar un sinónimo de una palabra que ya usé antes. Creo que esas cosas son las que te quitan tiempo, que no tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver más con algo más mecanizado, y es ahí donde la inteligencia artificial puede brillar, ¿no? Pero yo celebro lo que hizo esta autora y es un claro ejemplo de que nosotros podemos ayudarnos de la inteligencia artificial para en lo que ya somos buenos, ser los mejores. Excelente análisis. Mira que lo que yo puedo concluir en una sola palabra, y tú lo mencionaste, es la honestidad. Simplemente si la estás utilizando, pues dilo y bueno, ya dijiste el resto de cosas. Eso es simplemente una ayuda que combinada con nuestra inteligencia, pues podemos hacer cosas maravillosas. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Esta la utilizo especialmente para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues también sepan un poquito más de ti, de los servicios que prestas, de todo lo que haces. Yo tengo una página de internet que es donde normalmente subo los recursos que voy compartiendo en diferentes redes sociales. Es como un repositorio, entonces por si las personas que estén escuchando aquí están interesadas en ver algo que subí a lo mejor hace meses y que no tienen el tiempo de estar buscando ya sea en YouTube o en LinkedIn, pueden entrar aquí a recursos. Entonces, si en algún momento les interesa como, oye, estrategias didácticas con inteligencia artificial generativa, me pueden escribir directamente por LinkedIn o por correo, que todos esos datos de contacto siempre están hasta acá abajo, y podemos ver la manera de hacerlo grupal o de hacerlo individual. Pero yo recomiendo mucho esta parte de recursos, en donde tengo estrategias para usar ChatGPT en el aula, algunas cosas que tienen que ver con diseño de prompts, y bueno, algunas otras cosas y proyectitos que he hecho con inteligencia artificial. O directamente, pues me pueden buscar en LinkedIn. Ayer justamente llegué a los 5,000 seguidores, que bueno, es un trabajo que he estado Eso, haciendo. felicitaciones. Gracias, gracias, Emerson. Entonces, pues aquí pueden estar viendo lo que voy subiendo. Normalmente trato de publicar una vez al día. No que todos los días estoy publicando, sino que me dedico un tiempito de mi semana a programar las publicaciones. Entonces ahí van saliendo poco a poco las herramientas que voy compartiendo, ¿no? Que voy investigando, como esta que me permite hacer transcripciones de audios y pagar unos centavos de dólar. En fin, hay muchas cosas que voy acá compartiendo. Así que, pues solo eso. Y gracias por el espacio. Si en algún momento les es útil o atractivo, con toda confianza siéntanse en la libertad de agarrar lo que necesiten o contactarme si así lo prefieren por LinkedIn. Bueno, vamos a dejar todas tus redes sociales en el pie de página de estos videos en donde lo publiquemos. Realmente yo invito a las personas a que te sigan porque estás compartiendo contenido de valor. Eso es súper importante. O sea, yo realmente cada vez que me conecto a mi LinkedIn y te veo allí, estás publicando noticias novedosas y también he tenido tiempo de chequear tu respectiva página con los diferentes recursos y realmente veo cosas interesantes como por ejemplo tú enseñando cómo estructurar bien un prompt, cómo darle esa correcta instrucción y realmente eso es lo que necesitamos hoy en día para poderle sacar provecho al máximo nuestro estudio, nuestro trabajo. Entonces totalmente invitados a que sigan a Drey Robles. Y bueno, para finalizar Drey, me gustaría que compartas el buen dato de esta sesión que tuvimos haciendo un análisis de todo lo que hablamos. ¿Tú qué piensas frente a esto? Sí, creo que como conclusión podríamos decir que la inteligencia artificial es la tecnología de nuestra época, que así como a cada generación le ha tocado adaptarse y aprender a convivir y a usar cierto tipo de tecnología, a nosotros nos toca la inteligencia artificial. Hay que preocuparnos por cómo funciona, porque al entender cómo funciona vamos a entender sus límites y sus alcances. Hay que preocuparnos por los paradigmas que puede traer negativos para lo que se puede utilizar mal y tener cuidado para eso, tener cuidado con eso.
para lo que se puede usar para el bien y saber aplicarla. Y por último, no tenerle miedo, pero como decías, también ser transparente en su uso en cualquier contexto, ya sea en el laboral, en educativo, en cosas de creatividad, porque no usarla sería cerrarnos a uno de los más grandes avances tecnológicos que ha vivido la humanidad en los últimos años, pero usarla éticamente quiere decir ser transparente, usarla para lo que sí se debe usar, ser conscientes de para lo que no se debe usar y cómo funciona para saber hasta dónde es capaz, hasta dónde soy capaz de usarla sin que me dé un resultado que me perjudique o que pueda perjudicar a los demás. Esdrey, muchas gracias, muy amable. Ese es el buen dato del día de hoy. Espero les hubiese gustado. ¿Cómo te sentiste, Drey? Súper bien, muchas gracias por la invitación, Emerson. Fue una plática bien interesante. Ya sabes que a mí me encanta esto de la inteligencia artificial, sé que a ti te encanta también, entonces siempre disfruto hablar de esto y muchas gracias. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.